Debemos tener en esta gran nación justicia y desigualdad social. Cocha, ¿os ha confiado? Por Dios, por la plata, por la patria. Muy buenas tardes. ¿Va a seguir grabando? Sí, claro. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? De la corrupción y de la honestidad, habría que tomarlo con pinzas. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos. Buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos una vez más en Podcast Cambalache. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Mario Carosini, presidente del Movimiento Monárquico Argentino. Mario, en primer lugar, te damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy y te cedo la palabra para que te presentes un poco y nos cuentes qué es el Movimiento Monárquico Argentino y cómo fue su surgimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Esa es mi tarea, la de explicar las bondades de la monarquía parlamentaria, que en nuestro proyecto en realidad es una monarquía constitucional parlamentaria, es decir, no es plenamente parlamentaria, sino que entendemos que en el mundo lo exitoso es precisamente la monarquía parlamentaria, y el fracaso absoluto es la república. Es decir, nosotros no estamos proponiendo para la Argentina, perdón, no estamos proponiendo para la Argentina una utopía, algo iluso, algo que puede llegar o no a funcionar. Lo que nosotros hicimos con mi padre ya hace muchos años, yo era muy joven, es mirar qué es lo que funciona en el mundo y qué es lo que no funciona en el mundo. Y lo que no funciona definitivamente es la república. El 90% de las repúblicas del mundo son dictaduras, la mayoría de ellas feroces, que llegan sus gobernantes al genocidio de su propio pueblo para mantenerse en el poder. Son presidentes ricos con pueblos muy pobres. Esto se ve en África, por ejemplo, pero también se ve en Asia y en otros lados. En Latinoamérica también hay ese grado de corrupción y de pueblo pobre con políticos en el gobierno ricos. Esto es una característica y es una realidad. Por otro lado, si nosotros miramos las monarquías parlamentarias del mundo, son países prósperos, sus poblaciones tienen un altísimo nivel de vida, hay paz social, no hay golpes de Estado, que es algo que caracteriza a la República, y después vamos a explicar por qué. Es decir, es la contracara. Allí el 90% de las monarquías parlamentarias donde se respetan esas reglas son países prósperos. Por ejemplo, el Reino de Australia, el Reino de Nueva Zelanda, el Reino de Suecia, el Reino de Noruega, el Reino de Dinamarca, el Reino de Canadá en nuestra América, los países miembros del Caribe, miembros del Commonwealth holandés, o mejor dicho, del Commonwealth de los Países Bajos, que es el nombre correcto, del Reino de los Países Bajos. Es decir, en el mundo el fracaso es la república y el éxito es la monarquía parlamentaria. En 1987 empezó nuestro periplo, nuestro trabajo de concientización. Nosotros somos un movimiento, no somos un partido político. Eso significa que hay gente de todas las religiones, gente de todos los partidos, gente de todas las profesiones, de todos los oficios. Y eso es la tarea fundamental, es unir bajo un objetivo común, que es cambiar el esquema organizativo. Esto es lo que muchas veces no se entiende. Redondeo y te dejo la pregunta, porque a veces yo me extiendo, pero el tema es, monarquía y república son dos formas de organizar un país. Son esquemas organizativos, y como tales los tenemos que tratar. Los esquemas organizativos tienen que responder al análisis de sistemas, tienen que responder a la cibernética, que es la ciencia de retroalimentación de los sistemas. Es decir, nuestro análisis para proponer la monarquía como solución a los problemas de Argentina es, después de haber hecho un raconto histórico de todos los problemas de nuestro país, después de compararlo con lo que es la era digital,
y el análisis científico de los esquemas de organización. Y bueno, además yo soy contador público y me especialicé precisamente en control interno, es decir, auditoría, la ciencia del control. Por lo tanto, el proyecto que yo he redactado, mejor dicho, cuyo borrador he redactado y como gesto político lo vamos a presentar en el Congreso, probablemente a fin de año o a principios del año que viene, incorpora todas estas novedades de la ciencia, del análisis de sistema, de la auditoría, es decir, del control, de la cibernética. Entonces, ¿los esquemas son eficientes o no son eficientes? A eso se resume la cosa. La República es un esquema ineficiente, da inestabilidad política, intranquilidad social, golpes de Estado, hambre, muerte por desnutrición y en definitiva es todo eso por armar un esquema completamente ineficiente. Es como si nosotros pretendiéramos armar las piezas de un auto y no ponerlas en el lugar y el funcionamiento correcto donde tienen que estar. Si yo pongo la bomba de freno a hacer las veces de bomba de nafta, va a andar en el coche. Directamente por ese pequeño detalle no va a andar. En el caso de la República no funciona porque desde la pirámide empezamos mal. Redondeo el asunto porque creo que es muy importante. La República, lo que no se entiende es que tiene un esquema de dictadura. ¿Cuál es el grave defecto de la República? Que no tiene separación de poderes. Todo eso de la separación de poderes es un mito. Todo eso de la autoridad de la republicana es un mito. ¿Por qué? El principio de la separación de poderes básico, además del tema de ejecutivo, legislativo y judicial, depende de la separación de gobierno y Estado. Ahí está la clave de todo. Gobierno y Estado tienen que estar separados. Si gobierno y Estado no están separados, entonces no hay verdadera separación de poderes. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Estado es la nación jurídicamente organizada. Es el pueblo, y no solamente el pueblo presente, es una continuidad de pasado, presente y futuro. Eso es el pueblo que tenemos que tener en cuenta. Y esto tiene implicancias prácticas, aunque parezca mentira, desde el punto de vista económico, que en todo caso en algún momento lo podríamos charlar. Pero Te hago una consulta. mientras que el Estado nos representa... Sí. Vos he escuchado en algunas entrevistas que dijiste, bueno, la república es como un poco una involución institucional con respecto a lo que era la monarquía, porque no hay separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno, entre otras cosas. Bueno, ¿no podríamos tener ese tipo de gobierno con, por ejemplo, un semipresidencialismo o un parlamentarismo con un presidente, como es el caso de Alemania? ¿Por qué la monarquía crees que es superador a esos tipos de gobiernos, no? Sí. Bueno, porque hay algo que es básico. Cuando yo establezco el organigrama de cualquier empresa, y el país es una empresa grande, no se sale de esos parámetros. Cuando yo establezco un esquema organizativo, no solamente tengo que hacer el esquema organizativo adecuado, es decir, vamos al ejemplo del coche. Yo diseño el coche y lo tengo que diseñar de una manera en que las piezas estén encastradas correctamente. Bien, esa es una tarea. Una vez que yo encastré bien las piezas, me tengo que asegurar de que cada una de esas piezas sea la adecuada para la función que tiene que cumplir. ¿Me explico? Bien. Acá la pregunta es, supongamos que yo separo el gobierno y Estado en una república como es una república parlamentaria. En primer lugar, la república parlamentaria es una mala copia de la monarquía parlamentaria, por lo que yo voy a decir luego. El parlamentarismo no es una invención o un desarrollo de la república, es un desarrollo de la monarquía, porque el parlamentarismo, la separación de gobierno y Estado, ya en el siglo XVIII, ya estaba presente en la monarquía británica y estaba también presente en los reinos forales en España. Entonces, la separación de gobierno y Estado y el parlamentarismo es un desarrollo de la monarquía. Esto hay que entenderlo. Y la separación de poderes que viene de ese desarrollo es también un desarrollo de la monarquía. La separación de poderes no es un invento de la República como todo el mundo cree, ni un desarrollo de la República. Al contrario, precisamente yo lo que digo es que es una involución histórica la República, porque cuando Montesquieu habla de la separación de poderes,
él lo hizo en 1743. Y en 1743, todos sabemos, Estados Unidos no existía, porque no había habido todavía la creación del país de Estados Unidos. Todavía formaba parte de lo que es el imperio británico en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se independiza los Estados Unidos de Inglaterra, ya en Inglaterra habían 4 poderes. ¿Los cuento? Gobierno, primer ministro, Estado, a cargo del rey, poder legislativo y poder judicial. Y acá es el tema. El poder judicial depende del Estado, no del gobierno, para que no haya politización de los fallos, para que no haya injusticia. Entonces, ese esquema ya estaba en Inglaterra. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, de los 4 poderes que vimos, Estados Unidos lo que hace es, poder judicial lo deja, poder legislativo lo deja, y une en un solo poder ejecutivo, el presidente, gobierno y Estado. Entonces, ahí está la involución institucional, porque precisamente gobierno y Estado, que son cosas completamente diferentes, que inclusive tienen miradas diferentes. ¿Por qué? Porque el Estado, como es una continuidad del pueblo, pasado, presente y futuro, nos representa a todos, tiene una mirada de largo plazo, es una institución de largo plazo, esencialmente, políticas de largo plazo, mirada de largo plazo, y somos todos. Mientras que el gobierno es solamente una parte de ese todo, es como si fuera en un partido Boca-River, Boca o River, pero no el árbitro del partido, Boca o River. Lo que hace la República es juntar, de repente, un año, River y el árbitro son lo mismo. Está claro que cuando el árbitro es de River, las cosas en ese partido no van a ser justas. Así funciona la República. Pero peor aún, cuando yo junto gobierno y Estado, y esto seguramente lo habrán escuchado, que lo he dicho muchas veces, el Estado debe controlar al gobierno porque del Estado depende la justicia y del Estado depende las Fuerzas Armadas y del Estado debe depender en definitiva las fuerzas de seguridad. Del gobierno no, porque si no tiene la tentación de utilizarlas para hacer autogolpes y quedarse en el poder. Caso de la República de Perú, Fujimori, caso de Venezuela, pierden las elecciones, utilizan el ejército, el gobierno, no el Estado, porque en la República no existe Estado, utiliza el gobierno para hacer un autogolpe y decir, no, yo no acato eso, y como tengo el poder, hago un autogolpe. Es decir, en definitiva, es una involución institucional y es un absurdo como sistema. ¿Por qué? Porque le pide al presidente, en cuanto a Estado, controlarse a sí mismo en cuanto a gobierno. Como nadie se controla a sí mismo, lo que se logra con ese esquema absurdo de organizar las cosas es la corrupción institucionalizada en el máximo nivel. La corrupción ahí es la norma, está en las instituciones, y obviamente no hay democracia, no se puede llegar a una democracia plena, ni siquiera a una democracia, si instituimos instituciones, para la redundancia, corruptas. La República ya tiene las instituciones corruptas por esta base. Ahora bien, el problema es mayor aún, porque ¿cuál es la característica de las dictaduras? Precisamente juntar Estado y gobierno en una sola persona, generalmente en el partido político que asume el gobierno. Veamos el ejemplo de la Alemania, de la República de Weimar, cuando el partido nazi, el Partido Nacional Socialista, toma el poder. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue fusionar al partido nazi con el Estado. Entonces eran una sola cosa. Esa es la característica de la dictadura del Partido Nacional Socialista, de los partidos nazi. Lo mismo sucedió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando cae el zar y posteriormente se hace la revolución bolchevique, exactamente el Partido Comunista hizo lo mismo. Fusionó el Partido Comunista, que es el socialismo científico, con el Estado. La misma cosa y una dictadura bestial durante décadas. Entonces, ¿mal puede la República llevarnos a un estado de paz social, de democracia? Sí, tiene el esquema de una dictadura,
gobierno de Estado en una sola persona, si tiene un esquema corrupto, precisamente el controlador, que es el Estado, y el gobierno, que es el controlador, son la misma persona, y en definitiva tiene una dinámica que nace de ese pecado madre, que es corrupta. A medida que va transcurriendo el tiempo, las instituciones se van corrompiendo más y la cosa es para peor. Mal puede un político que tiene una mirada de corto plazo, que forma parte del gobierno, porque los políticos, digamos la realidad, están mirando la próxima elección, no miran, no les importa la próxima generación. Entonces, mal puede ser el político de turno, la persona adecuada para dirigir el Estado, que es una institución con mirada de largo plazo. Está completamente inválido. Pero además, por ser DT, vamos al ejemplo futbolero, por ser el director técnico de Boca o de River, él no puede ser jamás un árbitro institucional, porque precisamente un árbitro institucional no tiene que ser parte de los partidos políticos, no tiene que ser DT ni de un equipo ni del otro. ¿Es claro, creo, la explicación? Sí, muy claro. Mario, me gustaría pasar un poco del plano más político al plano quizás más económico, porque uno de los argumentos principales, que vos ya también lo has expuesto hace un rato, es que los países con una monarquía parlamentaria tienden a ser más desarrollados y a generar menos problemas como el hambre y la pobreza. Te pregunto, ¿no crees que esto tiene que ver con una correlación más que con una causalidad? Porque, por ejemplo, podemos ver países como Marruecos o Suazilandia que tienen sistemas monárquicos y que de ninguna manera podemos decir que sean prósperos en términos económicos, ¿no? Claro, pero ahí entra también entra el tema político. Esos países que vos acabás de mencionar son monarquías absolutas, no monarquías parlamentarias, donde se separa gobierno-estado. El absolutismo es otra característica de las repúblicas, porque la definición de absolutismo, ¿qué es? Gobierno y Estado en una sola persona. Es decir, fíjense cómo diferentes definiciones desde diferentes ángulos políticos convergen en una misma situación, en una misma problemática. Gobierno y Estado, juntos en una sola persona, es la característica del absolutismo, es la característica de las dictaduras, es la característica de los sistemas corruptos. Todo eso es la república. Cuando yo me refiero a sistemas, a países adelantados, he mencionado al Reino de Australia, que es interesante la comparación que podemos hacer desde el punto de vista económico. ¿Por qué el Reino de Australia en 1895, cuando Argentina era el país más rico del mundo? Lo repito, porque nos han hecho olvidar de nuestro pasado, precisamente porque un pueblo que olvida sus raíces es fácilmente dominable. Nosotros, hay dos cosas que la historia oficial nos hace olvidar. En primer lugar, que éramos el país más rico del mundo, teníamos el PIB per cápita en 1895 más alto que el de Estados Unidos. Dentro de esos 10 primeros países, en ese mismo año, se encontraba Australia, el Reino de Australia. Además de eso, la historia oficial nos hace olvidar que nuestros grandes próceres, San Martín, Belgrano, inclusive Alberdi, eran monárquicos. Y no eran monárquicos absolutistas, eran monárquicos parlamentarios. En ese caso eran constitucionalistas, eran monárquicos constitucionalistas. Entonces, ¿qué impacto tienen las instituciones cuando son democráticas? Porque, insisto, la república tampoco es democrática, porque si tiene un esquema de dictadura en su esquema organizativo, mal puede desembocar eso en una democracia. De hecho, por eso el 90% de las dictaduras del mundo son repúblicas. Ahora, nuestro movimiento es un movimiento que propugna la monarquía constitucional parlamentaria, que es una superación de la monarquía parlamentaria acorde a la era digital. Hoy tenemos amenazas. Los gobiernos tienen todos nuestros datos. Saben a qué hora estamos, en qué lugar estamos, cuánto dinero tenemos. Bueno, recuerden ustedes que hoy los políticos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, tienen una personalidad bastante psicópata, por decirlo de alguna manera, tienen una personalidad en los cuales la psicopatía los invade, porque ellos tienen la necesidad de mentir, que este es el otro problema. La necesidad de ir a elecciones activa el gen demagógico, y el gen demagógico no le hace muy bien a las instituciones. Y cuando los políticos además son amos y señores
de la riqueza de sus ciudadanos, que eso es lo que sucede en la República, entonces vienen todos estos desastres económicos que nosotros estamos viviendo. Ahora, es curioso porque también hay problemas de ese mismo tipo, porque acá se mezcla con la teoría económica. Las instituciones y la economía son dos partes de una misma, son dos puntos de vista de un mismo objeto de estudio, que es el desarrollo de un pueblo. Cuando yo analizo las instituciones, estoy analizando el esquema organizativo. Cuando yo analizo la economía, estoy analizando cómo produce un pueblo dentro de ese esquema organizativo. Son una misma cosa, visto de diferentes ángulos. No es casualidad que los países más prósperos del mundo sean los reinos que yo he mencionado. El reino de Dinamarca, por ejemplo, es primero el más transparente según Transparencia Internacional, una ONG, pero además, y es el reino de Dinamarca, una monarquía parlamentaria, pero además es un país donde sus ciudadanos tienen 2 meses de vacaciones, un nivel de vida enorme, muy alejado del nuestro, exactamente como el reino de Nueva Zelanda y el reino de Australia, el de Australia muy parecido económicamente a nosotros. ¿Por qué la Argentina, yendo al tema del desarrollo económico, si un esquema de dictadura nunca puede llevar a una situación de democracia, de estabilidad y de paz social? Entonces, ¿por qué Argentina fue una potencia verdaderamente mundial en 1895? Muy simple, era una república, es cierto, pero también estaba junto con el Reino de Australia dentro de los primeros países del mundo. Pasaron 125 años, bien, no les tengo que decir el desastre económico que es Argentina y vamos de mal en peor. ¿Qué pasa con el Reino de Australia? Sigue estando entre los primeros 10 países del mundo, desde el punto de vista del nivel de vida, desde el punto de vista económico y desde la paz social. ¿Cuál fue la diferencia? Es obvio, el sistema institucional. El sistema institucional es el que permite, es el que cobija a los ciudadanos, es el que ordena las cosas para que todo pueda desarrollarse en paz y libertad. La República, como esquema dictatorial, invade a los ciudadanos, les coarta sus derechos, inclusive ahora hasta les prohíbe trabajar, les dice a qué hora tiene que salir, independientemente del tema de la pandemia. Acá no estoy discutiendo un problema sanitario. Yo lo que estoy diciendo es que de repente Suecia no conculcó derechos y Suecia sí aplanó la curva del COVID. Y lo hizo sin prohibiciones, lo hizo sin vulnerar derechos del trabajo, lo hizo sin vulnerar todo tipo de derechos como se están vulnerando acá en Argentina y también en el mundo. Es decir, hay una cuestión básica, fundamental. La República tiene un alto costo, es una tragedia desde el punto de vista humanitario y económico, también social. ¿Cuál es el costo en Argentina en concreto? Bien, el costo es enorme. En primer lugar, yo calculo como contador, aproximadamente un 15% del PBI se quedan en manos de los políticos corruptos. Eso implica más o menos, depende de la evaluación en dólares, depende cómo sea, unos 20.000 millones de dólares, 20 y pico mil millones de dólares por año. Es mucho dinero, ¿no? En una década, más de una década, puede llegar a ser un PBI. A medida que se acomodan los años, es un PBI completo de la Argentina. Pero no solamente eso, ese no es el mayor costo. Ese es el costo del dinero, como dicen, la platita fresquita, que muchos políticos, la mayoría de nuestros políticos corruptos, se las quedan en sus bolsillos, que no van a hospitales, que no van a escuelas, que no van a servicios que el Estado, que es inexistente, porque no existen políticas de largo plazo, no proporciona a los ciudadanos. Pero el costo ese no es el más grande, aunque parezca mentira. El costo es en el nivel de vida. Es en la oportunidad que perdemos por no ser una monarquía, por no estar ordenados, por no tener instituciones que sean no corruptas, que sean honestas. El reino de Australia, que insisto, es un reino muy parecido económicamente al nuestro, es exportador de agro, es exportador aunque tiene problemas climáticos, pero tiene ganado, tiene minería. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sus instituciones le han hecho que después de 125 años estén dentro de los primeros 10 países del mundo y tenga un ingreso per cápita de unos $70.000.
Veamos el caso argentino, de estar por encima a niveles de hoy de $70.000, porque hoy estaríamos encima de Australia si estuviéramos con la misma relación de 1895. Bien, hoy nuestro ingreso per cápita, yo no sé, pero a duras penas podemos, con las sobrevaluaciones cambiarias, etcétera, etcétera, $5.000. Hay una diferencia muy grande, que son $65.000. No solamente el dinero, sino el nivel de vida, en seguridad jurídica, etc. ¿Te hago una consulta? Ya Te para ir. redondeo, porque ya es una cifra, y para darse cuenta. Argentina por año, esos $65.000 es el PBI per cápita que no tiene de diferencia cada uno de los argentinos. Lo multiplicamos por 44 millones y nos da la cifra de nos da un número en dólares de 13 cifras. 2.640.000 millones de dólares. Esa es la pérdida por costo de oportunidad de Argentina año a año. Por eso es que nosotros tenemos un nivel de vida, por culpa de la República, tan desastroso. Porque Australia lo mantuvo. Nosotros no lo pudimos sostener porque la República tiene una cibernética, tiene una retroalimentación negativa, que es más corrupción, más perversión de las instituciones, y la economía obviamente recibe el impacto de la corrupción, de la mega corrupción institucionalizada, y en definitiva cae a los niveles más bajos, y vamos a seguir cayendo en la medida en que tengamos este absurdo esquema organizativo que se llama República. Te hago una consulta. ¿Vos creés que cuando la gente escucha esto de las 13 cifras, realmente piensa, bueno, en hacer un cambio en el mediano o en el corto plazo en la Argentina? Y por otro lado te pregunto también, ya que estamos como para ir cerrando, en el caso de que eventualmente, digamos, prospere todo este movimiento y este proyecto que quieren presentar ya a fin de año o el año que viene, ¿quién ustedes postularían como un posible monarca? Porque vimos hace poco las noticias que ustedes dicen que quizás una buena candidata sería la segunda hija de Máxima, que está preparada como una estadista y que quizás, bueno, sería bueno como línea real, digamos, en Argentina. Sí. Nosotros somos un movimiento huérfano. O sea, tenemos dos problemas, no uno. Los países como Brasil, que tiene una casa imperial, con lo cual yo tengo una relación muy, muy estrecha con mi amigo Rodrigo Brasileiro, que es un apodo, obviamente, los brasileños acostumbran a ponerse apodos, reemplazan el apellido, él es Rodrigo Díaz. Mi amigo Rodrigo Brasileiro, que es líder de la Confederación Monárquica de Brasil, que además tiene una relación también particular muy cercana a la Casa Imperial. Nosotros estamos trabajando con ellos, pero ellos tienen una facilidad, ellos tienen Casa Imperial. Ellos tienen una referencia. En cambio, nosotros que somos un movimiento huérfano, como lo decimos siempre, ¿por qué lo decimos? Y por simple, porque no tenemos ninguna dinastía que se reivindique como la dinastía argentina. Entonces tenemos nosotros dos problemas, tenemos dos funciones, dos tareas que realizar en función de esta realidad. La primera es obviamente difundir las bondades de la monarquía constitucional parlamentaria, que es nuestro proyecto muy particular, y que atiende a evitar las crisis económicas fortaleciendo las instituciones como se debe, porque las crisis económicas que tenemos nosotros, como lo he dicho, es fruto de un esquema organizativo corrupto, dictatorial y absolutista como es la República que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos la tarea de difundir las bondades de la monarquía y además andar mendigando, porque esa es la palabra, una dinastía, porque necesitamos una dinastía, porque lo fundamental es que sea hereditaria. ¿Por qué lo hereditario es lo fundamental para salir del esquema dictatorial absolutista? Muy simple, porque lo hereditario, en primer lugar, en cuanto a la preparación del futuro monarca, del príncipe, es fundamental porque la tarea de jefe de Estado no se enseña en ninguna universidad del mundo. Se enseña, por supuesto, en las universidades, los príncipes van y se preparan en universidades, en política, en economía, en filosofía, en muchas cosas, pero además la enseñanza de padre a hijo, la vieja enseñanza de padre a hijo, de un jefe de Estado a su hijo que la va a suceder, es fundamental, porque el príncipe de esa manera ve como el padre, entre bambalinas,
soluciona problemas que no llegan a mayores precisamente porque lo hace evitando antes de que sean un problema. Por eso muchas veces hay que tener cuidado en las monarquías donde la paz social es tanta que muchas veces la propaganda republicana, la falsa propaganda republicana, cala porque precisamente ellos ven algo como si fuera una superación de la monarquía, escuchan el mito de la república, pero no la realidad republicana. Y entonces muchos monárquicos que pierden de vista que la monarquía es lo que les da ese nivel de vida y esa paz social, se hacen republicanos. Este es un problema, por ejemplo, en España. En España en 40 años no ha habido guerra civil, desde que se puso la monarquía nuevamente, en 1975, o sea, hace 45 años, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, 45 años, precisamente porque está el rey. A la República Española le bastó 5 años y 2 meses para generar la Guerra Civil Española. 1 millón de víctimas. No es la solución, es el problema. Bueno, muchas gracias, Mario, por estas interesantes palabras en esta breve charla. Te agradecemos nuevamente muchísimo por compartir con nosotros estos momentos. Les pedimos a todos que por favor dejen sus comentarios, que lo compartan, que le den like y que se suscriban al canal de YouTube si lo están viendo por ese medio. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo grande y gracias por la oportunidad de darme. Adiós.